En Herramientas para Crecer somos universitarios al servicio de la comunidad. Todo el saber hacer, las experiencias y el conocimiento actualizado en negocios, tecnologías y oportunidades de crecimiento profesional. Soy Juan Carlos Rojas Chamorro desde la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo, capital de la República del Guairá. Bienvenidos a Herramientas para Crecer y en esta ocasión hablaremos de una nueva sociedad para los emprendedores. En este caso, empresas por acciones simplificadas. Carmen Cantero es nuestra invitada de esta tarde aquí en este maravilloso domingo en Radio Nacional del Paraguay. Carmen, bienvenida. Muchas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Buenas a todos los oyentes de Herramientas para Crecer. Para mí es un placer volver a compartir este espacio, en especial con Juan Carlos, así que muchas gracias. Gracias, Carmen. Y le contamos a la maravillosa audiencia que Carmen Cantero es egresada de Ciencias Contables, actualmente perito contable por la Corte Suprema de Justicia, tiene una maestría en tributación y asesoría impositiva, digo bien, es la asesora tributaria de la Honorable Cámara de Senadores en el digesto legislativo, docente universitaria e investigadora internacional. Y probablemente nos quedamos cortos con toda la trayectoria de nuestra invitada y ella nos va a hablar acerca de esta nueva empresa por acciones simplificadas, sus características, el capital necesario, los socios, también si existe algún capital máximo, quienes no pueden formar parte de una empresa de acción simplificada, cuánto tarda una inscripción y por supuesto lo que más nos interesa desde el punto de vista tributario. Carmen, ¿por dónde arrancamos? Sí, buenas tardes a todos. Y como decías al principio, desde el 2020 nació una nueva herramienta para el emprendedor, una nueva sociedad. Nosotros desde el punto de vista económico, sobre todo en Paraguay, conocíamos solamente las sociedades anónimas, las SRLs y varias sociedades, pero ¿qué pasó en el 2020? Que casi de repente no se conoció mucho por el tema de la pandemia. Hubo una nueva ley 6.480 que nació del Ministerio de Industria y Comercio, donde le da la oportunidad a ese emprendedor de blindar, yo digo del término de blindar, los bienes personales que pueda tener y de esa manera crear una sociedad en un término un poquitito más flexible que las demás sociedades, sobre todo al inicio de la inscripción. Entonces, lo que dice el Ministerio de Industria y Comercio es darle a ese emprendedor de cada sector del país, sea agropecuario, servicios, ganadería, industrial, de decirle a ese emprendedor como Juan Carlos o como todos los que me están escuchando, ¿sabes qué? Hoy quizás una sociedad anónima va a salir un poco más caro desde el punto de vista del sector del escribano y todo lo que implica. Entonces vamos a darle una herramienta un poquitito más económica en el momento de la inscripción. Y eso es lo que hizo el Ministerio de Industria y Comercio, dando una herramienta 100% digital, donde el emprendedor, o en este caso hablamos ya del profesional contable, abogado, escribano, que quiera hacer este trabajo, lo pueda hacer 100% digital, cosa que en las demás sociedades no se puede por toda la burocracia que existe. Entonces, esto es más o menos una introducción de lo que nació en el 2020 con el objetivo de que cualquier emprendedor pueda tener una sociedad y sobre todo pueda blindar. ¿Y qué es blindar? En un término un poco más sencillo, yo tengo mi unipersonal o tengo mi autoservice y quiero llevar todo a una sociedad y de esa manera separar mis bienes personales como mis bienes de la empresa. La unipersonal, tengo una quiebra o una demanda y todo entra en el mismo conjunto. Teniendo una sociedad como la que le estoy planteando hoy, separa totalmente. Y entonces, ¿qué pasa? El emprendedor puede guardar, puede blindar eso de cualquier indicio, ya sea económico, penal, civil y tributario también, porque separa totalmente los impuestos de
de lo que aporta Juan Carlos a lo que aporta su sociedad, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hizo el Ministerio de Industria y Comercio en el 2020. Así mismo, y entiendo yo que es justamente también una herramienta que viene a ayudarles, así como bien lo dice Carmen Cantero, a los emprendedores a formar parte de esta formalización de nuestro país que todos necesitamos. Porque si estamos formalizados podemos acceder probablemente a ayudas que llegan desde el Estado, podemos acceder a capacitaciones, podemos acceder también a mejores créditos con mejores tasas y por qué no conseguir también algún asociado que quiera invertir en esta clase de negocios. Claro, probablemente, y Carmen me va a corregir, son modelos de empresas relativamente pequeñas o con unos montos que seguramente están topeados justamente para facilitar o flexibilizar tal y como ella lo ha mencionado aquí en Herramientas para Crecer. Entonces, Carmen, vayamos a comentarles a la audiencia cuáles son esas características tan atractivas, porque pienso yo, por ejemplo, me gustaría a mí tener una librería. Y esa librería, para tener esa librería, tengo que tener seguramente un alquiler para estar cerca de un colegio, de una universidad o lo que sea, y tener la fotocopiadora y compañía. Entonces, yo con esto la librería ya no va a ser de Juan Carlos Rojas Chamorro, sino que va a ser con una nueva eh, nominación, Figura. por así decirlo, con una nueva figura. Muchas gracias. Eso tenemos que contarles a la audiencia también, que todo el currículum se suma a que Carmen Cantero también está haciendo estudios de derecho. Así es que pronto tenemos que llamarle abogada, licenciada, magíster. Así es que es una estudiante permanente nuestra invitada de hoy. Bueno, figura. Entonces, te abro mi librería. La opción hoy también es ser una empresa de acción simplificada, Carmen. ¿Cuáles son esas características que tenemos que tomar en cuenta? Y las características más atractivas que puede ser, aunque esto le va a llamar muchísimo la atención a los oyentes, puede ser formado por una sola persona. Y me van a decir, licenciada, una sociedad por una sola persona. Y es así. La característica principal de una EAS, que es el famoso término, vamos a decir, diminutivo, puede ¿Mm? ser formado por una sola persona. Entonces, hoy yo tengo una librería unipersonal y digo, yo quiero tener una sociedad y quiero pasar a una EAS, que es Empresas por Acciones Simplificadas. Puedo hacerlo, tiene varios trámites, pero se puede hacer, cambiar de denominación, formar una sociedad por una sola persona. Y eso la ley trae como característica principal, porque vamos a irnos en el término real. Muchas veces no tengo un socio con quien invertir, pero quiero separar mis bienes. Entonces, yo creo una EAS de una sola persona y va a ser, por ejemplo, librería XX EAS, unipersonal. La figura de una sola persona va a estar desde el punto de vista civil, pero desde el punto de vista societario va a tener las características de una sociedad, ¿verdad? Ya va a blindar va a tener otro root. Ya me adelanto un poquitito. Si yo tenía, mi root era 3 millones y algo, una unipersonal, hoy con una sociedad ya voy a, aunque sea una sola persona, mi guión va a ser el famoso 800 y algo que vemos en las sociedades anónimas. Entonces, esa es la característica que le llama mucho la atención a todos, formar una sociedad con una sola persona. Claro, en la práctica, hablo Juan Carlos y para todos también, me pide un suplente. O sea, en la práctica hablo ya cuando yo le estoy asesorando al cliente y le tengo que decir, puedo ser solo. En realidad te pido un suplente. Claro, para cualquier otra eventualidad que pueda pasar. Entonces, esa es la característica principal atrayente de este tipo de empresas. Y otra característica que yo creo que es la que hace que todo el mundo quiera crear EAS es el famoso software que aplicó el Ministerio de Industria y Comercio y que se vinculó con el SUACE. SUACE se llama un sistema de apertura que ya estuvo siempre,
de apertura y cierre de empresas. ¿Qué hizo? Se fusionó, vamos a decir, el Meet con el SUACE, y de esa manera hoy yo puedo entrar a la página del Meet y crear desde ahí mi empresa por acción simplificada. Desde la página puedo empezar a crear. Entonces, esa también es una característica que en las demás sociedades no pasa. ¿Qué están en las... Ahí me gustaría precisarle a los que están escuchando atentamente las enseñanzas de Carmen. El MIC es el Ministerio de Industria y Comercio, que desde su página web se vincula con también esta iniciativa del Viceministerio de Tributación. Entonces hay un enlace directo para facilitar el procedimiento de la creación de nuestra empresa por acciones simplificadas. Si te está gustando esto que Carmen Cantero te enseña, podés escribirnos al 0981 517777, seguirnos en las redes, herramientas para crecer, nuestra fanpage y para crecer PY en Twitter. Muchas gracias, Carmen. Seguí contándonos esas atractivas características que más de alguno estará pensando, ah, mira un poco esto que me enseña esta señora, me parece muy, muy interesante. Sí, desde la página del MIT, y también se vincula, Juan Carlos, no solamente con el ACEP, se vincula con IPS, con Ministerio del Trabajo, con Abogacía del Tesoro, porque realmente cuando yo creo hoy una sociedad anónima, me remoto a la sociedad anónima, tengo que pasar por varias instancias a nivel presencial, ya sea por un gestor, un abogado, un escribano, solo que hoy con las EAS, desde esta plataforma, yo puedo crear totalmente en línea. Solamente el contribuyente se va a ir en el momento en que te dice, Juan Carlos, ya está tu RUT, te podés ir a la SEP para crear tu RUT y evidente decir, bueno, sí es cierto, yo estoy haciendo esta sociedad. Después, en ningún punto es presencial, todo es en línea. Imagínate la importancia del ahorro de tiempo. Yo hablo del ahorro de tiempo, que es oro para el emprendedor, para el profesional que está haciendo, porque para mí como contadora es demasiado útil que todas las, miren, IPS, trabajar con IPS es desgastador si me tengo que ir hasta aporte patronal, ¿verdad? Si me tengo que ir Allá algo así, en la calle Petirosi de la ciudad de sí, Asunción. Y después puede que no haya una oficina regional en la ciudad en donde vos te encuentres. Yo te cuento, aquí en Villarrica, gracias a Dios tenemos una oficina regional de IPS que está ahí en el centro mismo y nos resuelven casi todo. Pero no sé si es en todos los departamentos se tiene esa ventaja, Carmen. encima, cuando hablamos de IPS y lo que es, nosotros le decimos Ministerio del Trabajo, tiene sus oficinas administrativas, y gestionar eso y perder tiempo, cuando hablo de otras sociedades, cuesta mucha plata. Entonces, en línea yo puedo hacer todo ese trabajo, entonces ahorra mucho tiempo al emprendedor. Sigamos con mi ejemplo, Carmen. Entonces, yo tengo una librería y dentro de mi librería, aparte de todos los útiles de oficina, tengo una fotocopiadora. Y para mi fotocopiadora yo tengo, por ejemplo, una secretaria o un secretario. Entonces, cuando yo me decido, bueno, un modelo interesante para mí como emprendedor es una empresa de acción simplificada. eh, Aparte de hacer ese trámite ya con Hacienda, con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Industria y Comercio, Abogacía del Tesoro, el Viceministerio de Tributación, también ya le puedo inscribir a mi secretario dentro de ese mismo SUACE. Así mismo, ¿y cuál es? No digo que una desventaja, al contrario, ayuda a la formalización. ¿Qué te dice esta nueva ley? Crea tu EAS, pero me tenés que tener a la gente en IPS y Ministerio del Trabajo. O sea, es la condición desde la ley de MIPYMES que debería luego haberse cumplido, pero no sabemos que en la realidad no se cumple. Entonces Ujú. te dice hoy, crea tu EAS, pero en el momento que me creas, me tenés que tener tu PIN de acceso del sistema REI, que es IPS, y Ujú. aporte y Ministerio del Trabajo. O sea, te obliga, Juan Carlos, a que vos tengas un aporte patronal ya en la empresa. Ujú. Quizás Juan Carlos me va a decir, pero mi librería hoy no tiene empleados, solamente yo atiendo. Ujú.
que eso también pasa, pero te dice hoy SUACE y también esta nueva ley te dice, no hay problema, podés poner cero empleados, pero me Ujú. tenés que firmar acá que ya tenés el famoso PIN y el famoso, decimos, el registro patronal. Entonces, le obliga Claro, a y formalizarse. eso es bastante lógico, Carmen, porque se supone que si vos abrís un negocio va a ser para ganar dinero y que hoy, en el mes de junio puede que no tengas empleados, en el mes de julio puede que no tengas empleados, pero al tercer mes se supone que debería irte bien porque si no cerrarías. Entonces, en la medida que te vaya bien y que tenga mucho estudiante que se vaya a hacer fotocopia o que te compre los lápices o los cuadernos, evidentemente vas a necesitar una persona que contribuya contigo a atender a los clientes. Decime, Carmen, ¿cuáles serían los requisitos que me va a pedir el sistema? ¿Qué documentación, en qué formato? Porque a mí ya me interesa, pero me parece que tiene secreto. Contame Sí, esos secretos. en realidad, ¿cuál es el secreto más importante desde el punto de vista que yo considero es el conocimiento, Juan Carlos? ¿Por qué? Porque entras en la página del SUACE y el MIT nos vendió, y les voy a decir cómo nos vendió una idea de que yo entro a la página y creo en 72 horas, porque así dice nuestra ley, ¿verdad? Y en realidad no es así, porque en la práctica, te doy un ejemplo, Juan Carlos, entro en la página feliz y contento porque voy a crear en 72 horas y me dice quién es tu beneficiario final. Y yo ahí emprendedor que quiero crear, me doy cuenta, ¿qué es un beneficiario final? Y después me dice, pero necesito la cantidad de acciones que tiene que aportar tu empresa. Y varias situaciones que solamente una persona preparada en el área, y ahí te das cuenta, me pasó por experiencia, que Ajá. muchos quisieron crear sus empresas y me dicen, licenciada, no puedo crear en 72 horas porque tengo que tener el conocimiento desde el punto de vista legal. Pues yo te puedo decir, Juan Carlos, no hay problema, crean más por 100 acciones. Yo te Ujú. digo, pero al final la responsabilidad Tipo, civil de... tipo prueba y error. O sea, entonces vos ya nos estás anticipando de que hay varios tecnicismos que, si bien es cierto, tiene algunas flexibilidades, hay muchos aspectos que uno tiene que tomar conciencia y conocimiento de a qué se está enfrentando también, Carmen. ¿Sabes por qué? Y esto me encanta este ejemplo. Yo tengo una librería con Juan Carlos y hago Ujú, una EAS entre ujú, dos. Creo ujú, y después me enojo con Juan Carlos. Me enojo y digo, ujú, no, hombre, con tal fue digital. Yo dije que tenía 100 acciones y ya está. Ya no hablo más con él, no me importa. ujú. ¿Qué es la consecuencia de armar esto? Que para mí es un doble filo, pensando desde el punto de vista ya civil o legal, que es fácil inicialmente. La herramienta es fácil, pero Ujú. yo tengo que ser consciente que si yo creo una sociedad, porque es una sociedad, debo saber que tiene responsabilidad civil y penal. Yo no puedo decirle a Juan Carlos, no quiero más tanto sociedad y chao. Yo tengo que vender las acciones, tengo que hacer una asamblea y si no lo hago puedo tener multas millonarias. Entonces yo siempre digo, cuando se va a crear estas EAS, eh, la herramienta es genial, para mí amo, pero la consecuencia de crear, no creen nomás porque es una herramienta ágil, es el hermano gemelo de una sociedad anónima. Yo le llamo así. O sea, Entonces, Carmen, sí, sí es una herramienta interesante, pero uno igual necesita un asesoramiento jurídico, contable, administrativo, financiero, incluso de estudio de mercado, porque si me preguntan a mí quién va a ser el beneficiario y yo que soy del ámbito empresarial y pienso, y mis clientes son los estudiantes universitarios de tal universidad que están enfrente. O mis clientes son justamente los que vengan aquí en la esquinita en la Corte Suprema de Justicia. O sea,
Pero y quizá ese término tenía otra connotación, Carmen. Y te cuento que el beneficiario final es de prevención de lavado de activos, que te dice a dónde va a ir realmente la plata, ¿verdad? Imagínense, y ahí cualquier cosa yo le puedo marcar y después me viene ese prelat y había sido tu beneficiario final, era otra cosa y tiene multas, ¿verdad? Entonces, me pasó con muchas EAs que tuve que cancelar porque ciertamente nos dan la idea de que es 72 horas, pero yo me voy al Código Civil y por eso lo estoy estudiando Derecho y digo, no, yo no puedo crear una sociedad y decirle lo más Juan Carlos no me cae bien y ya está. Me decía Juan Carlos, una pareja de novios hicieron una EAS. Feliz y contentos, me dice mi alumna licenciada, se enojó con su novia, no quiere más saber nada de la sociedad. Puede hacer una nota, me dice, y ya se deslinda. Y yo dije, y ahí dije, de ese lado me pongo en el saco hablo del MIT, porque vende la idea ciertamente que es ágil, pero la responsabilidad es mucha. Yo le dije, no, tiene que vender acciones. El vender acciones implica pagar impuestos. Hablo del impuesto y después se tiene que hacer varios requisitos para que realmente Juan Carlos se quede con la sociedad y que la otra persona salga realmente. Entonces, yo siempre digo, para mí es ágil, pero la responsabilidad que yo tomo al crear debe ser muy, muy importante porque después en el bolsillo nos va a atacar cuando hagamos irresponsablemente. Carmen Cantero está con nosotros aquí en la frecuencia AM920 Radio Nacional del Paraguay. Unos minutos para escuchar buena música y consejos comerciales. Enseguida volvemos aquí en Herramientas para Crecer. En Herramientas para Crecer somos universitarios al servicio de la comunidad en esta tarde maravillosa de domingo. En la AM920 estamos conversando con Carmen Cantero acerca de una nueva sociedad para los emprendedores. Estar y prestar mucha atención a estas empresas por acciones simplificadas. Bienvenida nuevamente, Carmen Cantero. Muchas gracias por cedernos tu tiempo y sobre todo por compartir tus conocimientos y experiencias con la amable audiencia de Radio Nacional del Paraguay. Sí, para mí, y como decía hace unos minutos, para mí es un privilegio compartir y sobre todo esta empresa que en realidad yo le veo demasiados beneficios. Un poquitito antes, más de 2.000 argentinos ya están ingresando a Paraguay con la idea de crear empresas por acciones simplificadas. Así que es un campo para el Paraguay en este sector económico muy importante. Yo, a todos los argentinos que me están escuchando y que alguna vez ya me preguntaron, para mí es la reina, es las EAS, pero así también tenemos que tomar la responsabilidad y conocer las leyes impositivas de acá en Paraguay, ¿verdad? Sobre todo eso antes de tirarme o de lanzarme a esta nueva sociedad. Claro, y ahí hay que sacar esa alerta, no porque sea fácil, flexible y esté al alcance de manera virtual, quiere decir que no van a tener seguramente las mismas responsabilidades que ya están preestablecidas en la legislación, tanto civil como tributaria de nuestro país. ¿Y qué capital es el que necesitamos juntar para habilitar una empresa de acción simplificada, Carmen Cantero? Y en realidad ahí también nos da un beneficio importante. No necesito un capital. Y siempre hablo exageradamente, desde 100.000 o desde 1.000.000 yo puedo tener una empresa. La ley 6.480 no establece un capital mínimo. ¿Por qué luego, Juan Carlos? Porque inicialmente se hizo para el emprendedor, pero hoy el economista, el empresario, no, acá voy a hacer una EAS. Y entonces ya no es solamente para el emprendedor. Yo tengo navieras que ya hicieron EAS. Imagínate, navieras no es una empresita nomás. Son empresas muy importantes ya consolidadas con otros países y están creando EAS. ¿Por qué? Por lo ágil, por la oportunidad de negocio que le da acá el Paraguay y sobre todo el capital. Yo tengo un capital y siempre digo, desde lo mínimo
y puedo crear mis EAs. ¿Cuál sería de repente, como toda cosa buena tiene de repente una desventaja, sería el capital máximo? Yo hoy tengo una empresa industrial y te dice nuestra ley, nuestra legislación paraguaya nos dice, Carmen, hasta 3.000 millones de guaraníes, hablo en efectivo, podés poner en tu estatuto sin demostrar, y acá, para mí sí, y me hago cargo de lo que digo, para mí es una relativamente irresponsabilidad. 3.000 millones yo puedo figurar mi estatuto sin ninguna documentación. Yo hoy puedo decirle a su base o al Ministerio de Industria y Comercio, hasta 3.000 yo puedo anotar en mi estatuto y no me pide documentación, Juan Carlos, en efectivo. Aclaro, en efectivo porque cuando hablamos de inmuebles es otra cosa, pero entonces yo siempre pienso mal, era como futura abogada, ya digo, de la persona que obra bien feliz. Juan Carlos va a decir, qué suerte, voy a poder poner mi estatuto 100 millones, no le tengo que mostrar al SUACE que tengo 100. ¿Por qué te dice eso? Porque te da la oportunidad de tener un capital y vos hagas trabajar y después pagues tus impuestos. Eso es lo bueno. Pero imagínate, Juan Carlos, para el que quiera hacer algo malo, va a poner hasta 2.990 millones y no va a depositar nada. Va, porque te dice, yo supero los 3.000 millones y el banco BNF te pide garantía. O sea, yo tengo una empresa muy grande y si yo supero mis 3.000 millones, hablo del estatuto de la EAS, tengo que mostrar la BNF con un 20% en efectivo. Entonces, ¿qué hacen? Nadie pasa a los 3.000. Todos se van a los 3.000, 2.990 más o menos. Echa la ley, echa la trampa. Y ahí siempre digo que hablo ya desde el punto de vista asesor, que de repente ahí puede haber una responsabilidad del emprendedor. No, hablo del asesor. ¿Por qué? Porque te dice, poneme nomás 2.900, Juan Carlos. Contar no te pide documentación. Porque así nos dice, esa es la realidad, en efectivo. Pero ¿dónde y en dónde te vas a topar así como un vidrio, como un blinde? En el banco. Y hablo porque nos pasó. En el banco vos te vas y llevas tu estatuto y decís, yo aporté con efectivo 2.900 millones. ¿Y dónde está tu efectivo 2.900 millones? ¿Verdad? Totalmente. El que la parte legislativa lo haya omitido no quiere decir que el banco, teniendo otro tipo de responsabilidades, no pueda exigirte esa evidencia. Y me gustaría, Carmen, volver, porque aquí ya estamos hablando de números bastante abultados, pero me gustaría volver más bien a aquel emprendedor de a pie de calle que tiene su copetín, que tiene su librería, que pueda tener su mercería, alguna tiendita, su bodega, no sé, ahora que las bodegas están un poco de moda digo bien. Entonces, para ellos considerar cuáles pueden ser un poco, no solamente las ventajas, sino en la práctica, eso llevar a la práctica y el registro de mi empresa de acción simplificada. Entiendo yo que seguramente mi cédula, el anverso y el reverso en PDF, seguramente si tengo alguna cuenta bancaria, algún estado financiero, o qué me pide Ajá. específicamente. La documentación, y hablo no solamente para el pequeño, para todos en general, nos Ujú, pide la cédula, ujú. ambos en PDF, nos pide qué pasa si tengo un socio extranjero, nos pide, porque puede ser un socio extranjero también, el pasaporte, la radicación en caso de que sea, y algo importante, Juan Carlos, que casi nadie tiene, la identidad electrónica. Y muchos me dicen, ¿y qué es lo que es identidad electrónica? Ahí ya Es entra una, el MITIC. el MITID, para que vean, ¿verdad? Y el MITID también está ligado luego inicialmente, porque Por toda la parte tecnológica. si yo no tengo identidad electrónica, no puedo acceder a la página del SOAS.
O sea que yo a Juan Carlos le puedo dar todos mis conocimientos, pero si él no tiene identidad electrónica, le voy a tener que crear primero. ¿Para qué? Para que él pueda ingresar. Y te dice nuestra ley, nuestra legislación, ¿no? Te dice, el representante legal debe tener identidad electrónica. Si son 5 socios, uno, el representante legal es el que tiene que tener la identidad. Y claro, si es una unipersonal, sí o sí el representante. Entonces, ahí ya entra otra entidad, que sin eso yo no puedo ingresar. Y ahí me va a pedir las siguientes documentaciones que estábamos viendo. La cédula, no se permite fotos, tiene que ser escaneado, vamos a decir el escaneado perfecto. Y algo importante que nos pide, el estatuto. Y en las sociedades anónimas, sabemos que por el capital un escribano te cobra. Vos querés tener una sociedad anónima y haces un estatuto y te cobra la escribana por tu capital. En las EAS, esa también es la ventaja, que ya nos pone un modelo de estatuto pro forma, gratuito. Imagínate, no vas a gastar en escribano, por eso los escribanos me quieren matar a mí cuando hablo de esto, ¿verdad? Pero bueno, no es una cosa tuya, sino que es la unión entre el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Hacienda y este nuevo elemento que la verdad que a mí se me pasó decirlo. Y hay que contarle a la audiencia que Radio Nacional del Paraguay es la emisora del Estado que forma parte del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación, el MITIC. Entonces, ahí también nosotros estamos involucrados aportando este conocimiento. Gracias, Carmen, por hacer llegar ese conocimiento a toda la amable audiencia de Radio Nacional del Paraguay. Y bueno, y los escribanos seguramente te encontrarán otra manera de seguir Pero te ofreciendo su puede, servicio, ¿verdad? por suerte le encontré, ¿verdad? Como tengo muchos amigos escribanos, ya hicimos una Para alianza, reconciliarte. ¿sí? Lo bueno es que, ¿qué pasa? Y hablo siempre en un ejemplo, ¿qué pasa si no me gusta el estatuto pro forma? Porque puede no gustarme. Puedo decir, ¿sabes qué? Acá este estatuto es muy general, no cuida realmente mis intereses. Y te da la otra opción B. Si no te gusta, decirle a un escribano que te haga el estatuto, pero ahí yo, su base, te voy a tener que evaluar bien para ver si te acepto o no. Sin embargo, en el estatuto pro forma, al ser gratuito, ¿cuál es la desventaja, Juan Carlos? Que no puedo tocar. Así mismo como está mi estatuto, yo tengo que aceptar. Claro, voy a poner mis datos, mi cédula, mis socios, lo que hablamos del capital, mi representante legal, pero no puedo tocar nada. Ahí te voy a hacer una consulta, Carmen. Bueno, yo ya tenía mi, qué sé yo, mi copetín. Y mi copetín tiene sillas, mesa, refrigeradores, ollas eléctricas, microondas y compañía. Entonces, yo creo mi empresa de acción simplificada y esos elementos van a pasar a formar parte del patrimonio de mi EAS o no. O yo tengo que comprar todo de cero. Qué buena pregunta, y te cuento que esta es la pregunta del millón de todos los de la unipersonal. Y vamos a ser sinceros, en la práctica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar todito nomás nuestra empresa y ya está. Y vamos a meterle todo como activo. Pero lo que tendría que ser es yo cerrar, Juan Carlos. Cerrar, y hablo del punto de La vista tributario. unipersonal tiene que Claro, desaparecer. desaparecer y de ahí aportar a mi nueva EAS. No se puede fusionar, y acá algo demasiado importante, no se puede fusionar una unipersonal chiquitita con una sociedad. Sociedades entre sí sí se pueden fusionar, pero no está establecido en la reglamentación que yo pueda hacer mi copetín a mi EAS. Tengo que cerrar en todo caso mi copetín y ahí llevar todo lo que tengo a mi EAS nueva. Entonces, Cerrar implicaría, por ejemplo, que yo cancele mi RUC, algo así. claro, Ok. claro, cancele tu root, cerrar tu patente, genera un costo. Por eso, ¿qué hacen en la práctica, Juan Carlos? Abren otra EAS directo. Me quedo con mi unipersonal chiquitito Ujú. para facturar o para lo que yo pueda hacer,
y abro mi nueva EAS hasta que pueda cerrar, porque cerrar implica un costo de honorarios, si tengo deudas con el fisco y muchas cosas que, ¿cuál es la desventaja que me decían? Y yo demasiado entiendo eso, Juan Carlos. ¿Qué Ujú. pasa con la antigüedad que tengo yo en mi RUT? Pierdo y voy a perder, porque al pasar a una EAS cambia mi figura, ya no es una unipersonal normal y corriente, es una sociedad, ciertamente con una facilidad, una unipersonal también EAS, pero mi antigüedad pierdo. Yo no puedo decirle, sabes que yo tenía 7 años al banco, porque hoy es cero, desde cero empiezo. Ah, claro, ahora lo veo desde el punto de vista de las finanzas. Ah, mira, che, qué interesante. Justamente esa dinámica es la que es tan valiosa, Carmen, y agradecemos, por supuesto, que te acuerdes, porque seguro más de algunos se le está prendiendo la lamparita. Entonces, o sea, Sí. yo pienso, o sea, yo soy, qué sé yo, por decirte, asesor de imagen. Entonces, llevo trabajando en esto 15 años y mi RUC y todo lo que he hecho por mejorar mi negocio y compañía y la forma en que me he endeudado, justamente que es mi récord crediticio con el banco X. Luego, cuando yo creo otro negocio porque me va muy bien, pero quiero separar lo personal de lo empresarial, y ahí empiezo de cero. Ese es un detalle importante que no lo había escuchado, Carmen. Muchas gracias. En realidad, ¿por qué normalmente? Y no digo porque yo fui una de las personas que me tiré a lo que son las sociedades, porque yo siempre digo que hay que ponerse en el lugar del emprendedor, no solamente como asesora tributaria, que es la parte impositiva y ya, sino también Ujú. hacerle notar de lo que el cliente, el emprendedor necesita y que realmente sepa la ventaja y también las desventajas, porque de qué le sirve que yo le diga que va a pagar menos impuestos, pero en realidad pierde su antigüedad, que eso es lo que va a pasar si crea una nueva EAS, sobre Ujú. todo la que nosotros conocemos, la unipersonal y todo lo que implica. ¿En dónde perdería? Y como yo siempre, yo soy la asesora de que busca la solución, pero en términos legales. ¿Cuál sería la solución? Si yo soy, y no trabajo con un banco en especial, si yo trabajo con Continental, toda mi vida trabajé con Continental, Continental me va a dar la apertura igual, aunque yo no tenga antigüedad. ¿Por qué? Porque hay un convenio con bancos. Si yo toda mi vida, Carmen Cantero, unipersonal, trabajé con Continental y me fue bien con mi unipersonal normal, tuve todo mi calificación y hoy yo le traigo una EAS desde cero, ellos Ujú. ya están preparados porque ya saben del conocimiento de las EAS y le van a dar igual la cuenta bancaria. No sé todos los bancos, hablo por el banco Ujú. porque pude trabajar y sé que tienen convenios, pero no todos están preparados. Hablo del sector bancario que le niega a Juan Carlos al EAS nuevito y le dice, no, no te puedo dar nada, vos estás desde Sí, sí, cero. había sido, eso lo escuché hace un tiempito, ¿verdad? Que prácticamente no es que vos tenés una nueva figura y en 72 horas te abrió una cuenta corriente. No, Es dificilísimo. O sea, te cuento que a nosotros nos pasó. Y por eso yo quiero contarles la realidad, porque yo vivo lo que es la creación de las EAS. Te pide patente comercial. Imagínate si tu patente fue de 3.000 millones, hablo tu capital. En Asunción es una, no sé, tenés que ser millonario para pagar, porque el patente, la patente, disculpen, se paga sobre tu capital. Y ahí ya te tienen que asesorar bien. Si vos te hiciste loco y pusiste 3.000 millones, te va la municipalidad y te van a hacer sobre eso tu patente. Y sin ese patente no tenés acceso al banco, ¿verdad? O sea, te doy para que veas que ahora te das cuenta que la persona que te crea tiene que tener conocimiento, si no te puede crear un gran problema también, ¿verdad? Te puede decir, créame nomás por 2.000 y algo, con tal no se pone en ningún lado. En la municipalidad vas a tener que pagar la tasa correspondiente la sobre ese nivel. municipalidad va a estar feliz por la creación de tu Así. web. Sí, Y, y no vas a poder aperturar en el banco si no tenés y patente.
Tenemos que contarle a la audiencia que el tiempo al aire es tirano. Han pasado tantos minutos con nuestra Carmen Cantero, que viene a compartir acerca de empresas por acciones simplificadas. Carmen, tendrás que volver a Radio Nacional. No hay otra cosa que decir. Carmen Cantero es graduada en Ciencias Contables, perito contable por la Corte Suprema de Justicia. Tiene maestría, entre los tantos estudios que tiene una maestría en tributación y asesoría impositiva, asesora tributaria de la Honorable Cámara de Senadores en el digesto legislativo, docente internacional y también investigadora en el sector universitario. Carmen Cantero, ¿cuál es tu mensaje para la audiencia de Radio Nacional del Paraguay? Y el mensaje sobre todo desde el punto de vista económico, que para mí es muy útil este tipo de empresas. Ya he creado más de 40 empresas, pero con responsabilidad social. No solamente responsabilidad tributaria, porque la que es mi área, sino tratar de darle soporte a ese emprendedor que en realidad necesita muchas cosas, no solamente tributario, sino también financiero y también desde el punto de vista civil. Y para terminar, ¿quiénes no pueden ser EAS? Porque también es quiénes no pueden ser. Los sindicatos, las asociaciones, las entidades sin fines de lucro no pueden crear EAS porque la ley nos dice toda empresa que genere lucro. Entonces, para las personas que de repente tenían comités o de repente sindicatos y dicen, vamos a hacer una EAS, la ley no está. Ni tampoco, Juan Carlos, discúlpame, la parte crediticia. O sea, yo quiero hoy tener un sector de préstamos, no puedo ser EAS. Entonces, Perfecto. para que tengan también en cuenta eso. Gracias a cada una de las personas que hacen posible la construcción diaria de un Paraguay mejor para todos. Dios mediante, será hasta el próximo día domingo.